Bueno, vamos a tratar en este vídeo de explicar cuál es la demostración de la fórmula de la distancia de un punto a un plano. Para ello vamos a empezar recordando cuál es la interpretación del producto escalar, ¿vale? Recordemos esta construcción que tenemos aquí. Voy a quitar por un momento la segunda vista gráfica. Realmente ahora mismo no nos va a hacer falta. Entonces, cuando vimos la interpretación del producto escalar, vimos que el producto escalar de un vector u por un vector v, que es lo que estaríamos haciendo aquí lo tenemos escrito, se puede interpretar como una de estas dos formas, como la proyección ortogonal. Siempre las proyecciones, todas las que vamos a hacer van a ser ortogonales. La proyección de u, que sea el vector este azul, sobre la dirección del vector v. Vector v se ve aquí bien, ¿vale? Sería este vector que hay aquí. Es el mismo, es un vector equipolente, tiene más componentes, aunque empieza en un punto distinto, ¿vale? Y por lo tanto acaba en otro también diferente. Pero sería este vector que está tapado por este otro que se ve aquí verde, que este es el vector que saldría de hacer la proyección, pero la proyección justamente solo es un número. Sería el módulo de este vector w. Por eso aquí lo que escribimos es el vector, es el módulo del vector w, ¿vale? Entonces ya la proyección del vector u, proyección ortogonal del vector u sobre la dirección de v, ¿vale? Por el módulo de v. Eso es lo que tenemos aquí hecho, ¿veis? Ese es el módulo de la proyección, el módulo del vector este de aquí, por el módulo de v. Y vemos que ese producto da lo mismo que el producto escalar hecho con las componentes, ¿vale? Multiplicando la primera componente de u por la primera de v y lo mismo con las segundas. Pero también se podría interpretar como en vez de que el que proyecto sea u, sea v, ¿vale? Es decir, en vez de proyectar u sobre la dirección de v, proyectar v sobre la dirección de u. Y es importante el concepto este de qué es la dirección lo que realmente sobre la que estoy proyectando. Es decir, que no importa que realmente v sea más corto. ¿Ves? Aquí tenemos que v es más corto que realmente la proyección, pero no importa nada. Lo que me importa de v para hacer la proyección es solo la dirección que tiene, ¿vale? Para saber que realmente el ángulo es de 90 grados aquí. Y lo mismo pasaría si es u más corto que u, que es lo que nos pasaría en este otro caso. Aquí la proyección de v es mayor que u, pero eso no tiene ninguna importancia. Bueno, entonces, cuando vimos esto, bueno, esta construcción intenta demostrar que da lo mismo hacer el producto de la proyección de u sobre v, que sería w, que de la proyección de v sobre u, que sería z, y luego multiplicar por el módulo del otro. Vemos que aquí efectivamente los productos dan lo mismo, ¿vale? Que da lo mismo hacer eso, una proyección o la otra sobre el módulo del vector que quede, y que también da de lo mismo que hacer el producto de las componentes, ¿vale? Esto lo vimos para el caso de dimensión 2. Bueno, en el caso de dimensión 3 la interpretación es la misma, aunque tengas una componente más, pero la interpretación es la misma. Sigue siendo la proyección de un vector en la dirección que indica el otro, ¿vale? Ahí no hay ninguna diferencia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es coger esta interpretación que, como decimos, sigue siendo válida en 3 dimensiones y utilizarla en ese caso. Entonces vamos a ver ahora esta otra construcción que hemos hecho aquí. Ya os adelanto que este segmento que se ve aquí, que tiene este punto en medio, no tiene ninguna interpretación geométrica, solamente una cosa que he hecho para poder manipular la longitud del vector w, así que esto no le prestéis atención. Aquí tenemos un punto, el punto P, y el problema que nos planteamos es cómo calcular la distancia que hay de P al plano, ¿vale? Bueno, evidentemente una manera de hacerlo sería calcular la recta que es perpendicular al plano y que pasa por P, calcular la intersección de P con ese plano, que me daría el vector que hay aquí en la base, y luego calcular la distancia de P a ese punto de la base, que sería el módulo del vector que empezaría en uno de los dos puntos, da igual cuál, y acaba en el otro. Eso es la verdad que es bastante laborioso, no porque sea muy difícil, pero si eso no es el objetivo del problema, sino que es solo una parte del problema, pues todo se complica mucho. Así que es importante tener
una fórmula que nos permita hacerlo. Además de saber que se puede hacer así, una fórmula que nos permite hacerlo y una idea también de cómo se ha deducido esa fórmula. La deducción es muy sencilla y se basa en esto que acabamos de ver. Lo que vamos a hacer en la fórmula es que vamos a proyectar un vector en la dirección que nos va a marcar ese vector normal a el plano, ¿vale? Por eso he indicado la recta, para indicar la dirección, para indicar la dirección sobre la que voy a proyectar. Pero realmente la recta no tiene mayor utilidad, así que podemos hacerla que esté no visible. Entonces vamos a proyectar un vector a partir del punto que me dan y también de un punto cualquiera del plano. Insisto en que puede ser cualquiera, solamente le exigimos que esté dentro del plano, pero no va a influir en nada. Lo que hacemos entonces es que proyectamos ese vector que aquí hemos llamado AP y lo vamos a proyectar sobre la dirección que nos indique W. Y de nuevo indico que es importante el hecho de que es sobre la dirección. O sea, el vector W podría ser más grande o más pequeño. Yo lo que quiero es la proyección de A sobre W. Claro, la proyección de A sobre W, si lo ponemos así de canto, se ve muy bien, ¿verdad? La proyección de A sobre W es justamente la distancia que hay desde P hasta el plano. Sería este segmento que iría aquí en esta dirección. Entonces, para poder obtener esa proyección, necesitaría hacer el producto escalar de este vector AP, donde A es cualquier punto del plano, insisto, y de ese vector AP por el vector normal al plano, ya sea que consiga este o que consiga uno más grande o más pequeño, eso no importaría. Tampoco importaría si está en el sentido contrario, ¿vale? Lo debo proyectar sobre él y luego coger y dividir por el módulo de este vector del vector W. Al dividir por el módulo del vector W, si el producto escalar, que da esto de aquí, lo divido por el módulo del vector sobre el que proyecto, lo que me queda es solo la proyección, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos 20,64 sería el producto escalar. Si lo divido sobre V, que es el vector sobre el que estoy proyectando en este caso, lo que me quedaría sería solamente W, que es el módulo de W, que sería la proyección. Bueno, pues eso es lo mismo que vamos a aplicar aquí, aunque en este caso estemos en 3 dimensiones. Por eso no importa lo largo que sea W, porque si es más largo o es más pequeño, da igual, luego voy a dividir por su módulo, de tal manera que el resultado siempre va a ser el mismo. Que es como debe ocurrir, claro, la distancia no puede depender del módulo del vector sobre el que proyecto. Y no depende, no puede depender y no depende efectivamente porque divido por él. Y divido por él porque tiene sentido. El sentido que tiene es que así me quedo solo con la proyección. Bien. Bueno, pues además de esa proyección tengo que tener en cuenta, como hemos dicho, podría ocurrir que en vez de tener omega marcando en la dirección del punto P, me quedara en la dirección negativa, me quedara marcando aquí hacia abajo, ¿no? Es en el sentido contrario, no en la dirección negativa, en el sentido contrario. Claro, al hacer eso la proyección me podría dar un número que siendo positivo, pues porque todas las proyecciones son positivas, pero que luego en la fórmula que vamos a deducir sí que me diera un número negativo, en la fórmula sí. Entonces, para evitar eso, veremos que en un momento pues tomaremos el valor absoluto. Todas las distancias tienen que ser números positivos, así que es común el que aparezcan valores absolutos. Bueno, pues entonces vamos a escribir ese proceso que vamos a hacer. Entonces, lo que hemos dicho, en resumen, es que la distancia del punto P al plano pi va a ser igual a el producto escalar de AP, podría coger PA, ¿no? Pero vamos a coger AP por el módulo por el vector normal al plano, que llamamos vector director del plano. Este producto escalar, en principio esto pues es un número que puede ser positivo o negativo, ¿vale? Entonces vamos a tomar el valor no es el valor absoluto, sería, o sea, es el valor absoluto, no el módulo realmente. Y luego, como hemos dicho, tenemos que dividir por el módulo del vector sobre el que proyecto, ¿no? Que es el vector vpi. Vpi sería lo que aquí hemos llamado, nos aparece como omega en el dibujo, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿eh? El plano, ¿cómo lo vamos a tener? Bueno, el plano pi, este en cuestión, nos va a venir dado por
en forma general. En forma general, los planos aparecen como AX más BY más CZ más D. Para evitar problemas de notación y que confundamos esta A con esta, lo cual sería lo más normal del mundo, en vez de llamar a este punto A, vamos a llamarlo Q. ¿De acuerdo? Entonces, Q es lo que aquí en el dibujo hemos llamado A. ¿Vale? Ese A que hemos llamado es lo que ahora tenemos como Q. No tiene ninguna importancia con tal de que no nos liemos. Bueno, pues entonces vamos a hacer ese producto, ¿no? Ese producto escalar. Aquí vamos a necesitar en un momento un par de cosas. Lo primero vamos a utilizar vamos a escribir la notación que vamos a usar. Bueno, para Q lo voy a escribir como Q1, Q2 y Q3. Para P, en vez de poner P1, P2 y P3, para que ya me quede la fórmula que normalmente vemos en los libros, vamos a escribirlo como X0, Y0 y Z0. Lo que es importante, para no confundirnos aquí, es que todo lo que tiene subíndices son valores conocidos y que esto que aquí no tiene subíndices, digo de las letras minúsculas, esto que no tiene subíndices serían las coordenadas de cualquier punto que pertenezca al plano, ¿vale? Entonces, si Q pertenece al plano, pues entonces al sustituirlo aquí da 0. Y Q efectivamente es un punto que pertenece al plano. Recordemos que Q es lo que aquí hemos llamado A. Luego las letras mayúsculas también se dan conocidas. Bueno, para el vector VPi no tenemos que inventar nada. El vector VPi es justamente de componentes ABC. Bueno, pues entonces con esta notación el producto escalar de QP por VP, bueno, pues necesitamos para hacer ese producto escalar estas componentes. Bueno, esto sería Q0, X0 menos Q1, perdón, Y0 menos Q2 y Z0 menos Q3. Vale, perfecto, ya lo tendríamos. Bueno, pues ahora lo que nos queda por hacer sería justamente el producto escalar. Si queréis lo puedo sustituir aquí o lo hago aparte mejor, creo yo, ¿no? Para que quede un poco más limpio. Voy a hacer entonces eso, y luego ya vamos sustituyendo cada cosa. Vamos a hacer entonces, como hemos dicho, QP por el vector VPi. Bueno, pues entonces me quedaría X0 menos Q1 por A, que sería la primera componente, más Y0 menos Q2 por B, más Z0 menos Q3 por C. Bueno, esto sería... Ahora vamos a agruparlo convenientemente, lo agrupamos porque vamos a intentar utilizar la información de que el punto Q efectivamente pertenece al plano. Esto no es cualquier producto. Así que agrupo así y aquí me quedaría menos... ¿Vale? Menos, esta es la información y luego aquí me quedaría menos y luego, bueno, pues Q1 por A más Q2 por B más Q3 por C, ¿vale? He sacado ese menos factor común. Bueno, ahora, como el punto Q pertenece al plano, eso significa que si lo sustituyo aquí, el resultado es 0. Claro, todo esto de aquí entonces significa... Todo esto de aquí sería el resultado de sustituir Q1, Q2 y Q3 aquí en X, en Y y en Z. ¿Vale? Solo falta el D para que sea 0. Bueno, pues eso significaría que todo esto de aquí es igual a menos D, ¿verdad? Es decir, si Q al sustituirlo aquí en esta fórmula daría 0, significa que A por Q1 más B por Q2 más C por Q3 más D da 0. Como aquí lo que tengo es eso mismo salvo la D, significa, ¿no? Despejando, vamos a ver, que hemos hecho un zoom que no queríamos, significa que despejando obtendríamos que eso es igual a menos D. Así que puedo sustituir todo esto por menos D. Me quedaría entonces toda esta parte igual.
Y luego pues me quedaría menos, este menos de aquí, y todo el paréntesis, como decimos, sería menos de lo que hemos escrito aquí. O, bueno, más sencillo, pues podríamos poner sencillamente más de. Pues ya casi hemos terminado la demostración. Esto sería más de. Ese sería lo que habría que poner ahí, ¿vale? Y el módulo del vector, bueno, lo puedo dejar así o ya escribirlo como lo que es. Si este es el vector, entonces su módulo sería la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces a sustituir las cosas. Ya lo tenemos todo, ¿eh? Vamos a copiar de nuevo esta expresión para tenerla aquí un poquito en esta esquina donde voy a hacer las sustituciones. Aquí lo veo todo. Entonces me quedaría aquí me quedaría todo esto que hemos puesto. Sería entonces esto. Y aquí abajo me quedaría el módulo, que lo tenemos escrito aquí, es esta raíz cuadrada, ¿vale? Vale, pues lo ponemos aquí. Y ya está, ya tenemos la fórmula. Esta es la fórmula de la distancia de un punto en plano. Bueno, aunque el concepto es muy sencillo, hay veces, insisto, en que saberle esta fórmula te va a facilitar mucho la vida, sobre todo si hay problemas métricos complejos donde hay que encontrar el punto, por ejemplo, de lo más complejo, el punto de una recta que es equidistante a dos planos. Bueno, pues utilizar la fórmula nos va a simplificar el trabajo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esta es la demostración de la distancia de un punto a un plano. Como veis, es muy sencilla. Y la demostración es sencilla, la fórmula también, y merece la pena aprenderla. No olvidemos que Q0, X0, Y0 y Z0 es cualquier punto, no tiene por qué ser un punto del plano, tal y como aparece aquí. P no es un punto del plano. Si fuera un punto del plano, entonces la distancia debería dar 0, por lógica. Y efectivamente sería 0, porque todo esto de aquí, si el punto pertenece al plano, daría 0. O sea, en vez de x, y y z sería eso con 0, que serían los valores concretos de p, y daría 0, ¿vale? O sea que la fórmula tiene todo el sentido del mundo en su resultado final, y la concepción, que es esto que hemos escrito aquí, el principio, el concepto, pues también tiene todo el sentido del mundo. Además, la distancia siempre debe ser positiva o 0, y solo debe dar 0 si el punto pertenece al plano, y el valor absoluto nos garantiza que es positiva y que sea 0 cuando el punto pertenece al plano, ya lo hemos demostrado.